abrazo fraterno, solidario, de alegría y de paz en este tiempo pascual para todos sus hogares, desde la parroquia de San Francisco de Sales en Bogotá. Hoy vamos a suplicarle al Señor por todas sus necesidades, pero muy especialmente vamos a pedirle al Señor por nuestro país, para que cese la violencia y se instaure la justicia, la verdad y la paz. Iniciemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Y con tu espíritu. Señor Jesús, queremos encontrarnos contigo en esta Eucaristía, porque tu palabra nos conforta y la comunión con tu cuerpo y con tu sangre nos da la vida de Dios. Queremos dar frutos de paz, de justicia, de amor. Por eso reconocemos nuestras faltas y pecados y te pedimos perdón cantando. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves, dirige hacia ti los corazones de tus siervos, para que nunca se aparten de la luz de tu verdad los que libraste de las tinieblas de la incredulidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos bajaron de Jerusalén, se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. La Iglesia los proveyó para el viaje. Atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles y alegrándolos mucho con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la Iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe
intervinieron diciendo: hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Hoy volvemos a leer el Evangelio que leímos el domingo pasado. Si ustedes se acuerdan, este Evangelio fue el mismo que leímos el domingo pasado, de la vid y los sarmientos. Y les decía yo que no era una parábola, sino una alegoría, porque cada palabra que dice Jesús es una palabra que podemos separar, reflexionar y profundizar en el sentido del por qué la dice. Nosotros, como no tenemos aquí muchos cultivos de uvas, podríamos pensar en decir que esta alegoría es la del tronco, las ramas y los frutos. Y así lo podríamos entender mejor. ¿Qué nos quiere mostrar esta alegoría? La profunda relación que tenemos nosotros con Jesús y por tanto con Dios Padre. ¿Cuál es la insistencia de esta alegoría? Que tenemos que dar frutos, y no solo frutos abundantes, sino buenos frutos, es decir, de buena calidad. ¿Por qué?
porque la cepa que se sembró en cada uno de nosotros es una cepa de buena calidad. Es la vida de Dios. Y ustedes saben que para que haya un buen vino se necesita sembrar cepas de buena calidad. Por eso lo que nos pide Jesús es que demos frutos buenos, de buena calidad. ¿De qué depende que nosotros demos buenos frutos? Y aquí viene el desarrollo de esa alegoría. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento se hablaba de que el pueblo de Israel era la viña del Señor. Y le pedía el Señor dar racimos frondosos, porque eran de la cepa del Señor. Pero muchas veces, decían los profetas, en vez de dar frutos buenos, racimos de uvas dulces, lo que daba era agraces. No uvas buenas, grandes, sino de esas pequeñas que son amargas. Y entonces dice el Señor, no puede ser así. Eso era en el Antiguo Testamento, todos los profetas decían eso. Esta alegoría la pronuncia Jesús en la última cena. Y parece, según dicen algunos estudiosos bíblicos, que después de salir de la última cena, cuando Jesús iba hacia el huerto de los olivos, en todo ese camino, pues hay sembrados viñedos. Y entonces ahí fue donde pronunció Jesús esta alegoría. Y dice, yo soy la vid verdadera. Es decir, yo soy la planta de uvas, pero verdadera. Porque Él es el Hijo de Dios, el que Dios había esperado que diera frutos abundantes, y no el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había dado agraces, pero ese Hijo, su Hijo, es el que nos muestra cómo se tiene que dar frutos buenos y frutos de calidad. Pero mire lo novedoso de Jesús en esta alegoría que dice es, mi Padre es el labrador. Es decir, es el agricultor. ¿Y qué hace un agricultor? Abona la planta, la poda, arranca las ramas que están secas, que no dan frutos, las poda para que den más fruto todavía. Es el que cuida la planta para que brote, se desarrolle y madure. Dios se dedica por nosotros. Dios nos gasta tiempo para que nosotros demos unos frutos buenos. Ese es el sentido de su presencia en nuestras vidas, dar los mejores frutos. Él es el viñador. ¿Qué hace el viñador? El agricultor. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto, es decir, que solo son ramas improductivas. Ustedes ven que a veces son ramas y ramas y ramas, pero no da fruto. Las personas las que les gusta cuidar las matas, los jardines, saben que tiene uno que dedicarse a cortar, a cuidar, para que no eche tanta rama, sino que la rama sea la principal, la que dé fruto. Eso es lo que hace Dios con nosotros. A veces a nosotros nos quita ciertas cosas que no producen frutos. Y a veces nosotros tenemos que sufrir esa poda. Era lo que decíamos el domingo. Pero ¿qué hace Dios? Que poda y limpia para purificar.
A veces nuestra vida necesita purificarse. A veces nos llenamos de tantas cosas. A veces nos llenamos de cosas que en nuestra vida no dan fruto. Nos llenamos de hábitos, de vicios y hábitos malos, ¿no? Vicios. Nos rodeamos de personas a veces que no nos dejan producir buenos frutos. ¿Y qué hace Dios? Va cortando todas esas ramas en nuestra vida para que nosotros tomemos fuerza y demos frutos abundantes, pero frutos buenos. Es decir, que el Señor potencializa toda nuestra vida. A quien puede dar más frutos, Dios le pide que dé más. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Fíjense ustedes que nosotros nos alimentamos todos los días de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para limar esas asperezas, para limar las malas relaciones que nosotros tengamos, para sanar las heridas que haya dejado el pecado en nosotros y para fortalecer las buenas relaciones que nosotros tengamos con Él. Y para llevarnos a una conversión y a un compromiso. ¿Cuál tiene que ser la respuesta nuestra? La respuesta que nosotros debemos dar en nuestra relación con Jesús es involucrarnos vitalmente con Él. Es permanecer. Fíjense que varias veces dice Jesús, como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. 2 veces dice, y luego dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí 3 veces y yo en él, da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Y luego dice, al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. ¿Qué es lo que insiste Jesús? Que la vida espiritual, nosotros unidos a Él, debemos permanecer. Pero permanecer no es estar ahí pasivamente, sino estar recibiendo vida divina, estar llenándonos de su amor, de su palabra. Les decía yo que San Pablo en la carta a los Gálatas dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es algo muy bonito. Es habitar en Jesús y que Jesús viva en nosotros. Por eso, vivir en la fidelidad. Vamos a cantar una canción muy bonita que es Seguirte solo a ti, Señor. Y es lo que nos dice al final del Evangelio. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Es permanecer unido a Él, recibir la vida de Dios en nosotros, pero nosotros también vivir en Jesús. ¿Para qué? Para que podamos constantemente estar dando fruto. Esa es el verdadero discipulado. Dar fruto en la misión. Seremos discípulos de Jesús en la medida en que nuestra vida dé frutos buenos y frutos abundantes de la vida de Dios. Es decir, que le ayudemos a Él a transformar el mundo. Ustedes saben lo bueno que es un buen líder. Un buen líder puede atraer a muchas personas a trabajar, por ejemplo, en el país por la paz, por la justicia, por la verdad, por el amor. Pero esos líderes malos que solo buscan destruir, quitar, romper, acabar, son líderes malos. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros vivamos un cristianismo de transformación, de darle vida a tantas personas que aparecen en el mundo como desilusionadas y con los brazos cruzados. No,
Un cristiano es aquel que trabaja por construir, por elaborar un mundo mejor para todos. Y ahí es donde nosotros debemos estar, comprometidos con el mundo, con su transformación, por el gozo, por la paz, por el amor, por la libertad, por la justicia. Eso es generar vida. Eso es generar vida. Miren, es como el escultor que ve un trozo de piedra y comienza a esculpir con el cincel y con el martillo, poco a poco a sacar de esa piedra esa escultura magnífica que será una gran talla. Por eso pidámosle a nuestro Señor que ojalá todos nosotros seamos discípulos del Señor, que generemos vida, que generemos construcción, que generemos paz, justicia, amor, libertad en este país que tanto necesita de nosotros. Líderes buenos, discípulos del Señor que construyen, no que destruyen. Que así sea. Que así sea. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Orad, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos nos concedas, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque en los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles, porque con su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José Rueda, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Hoy, Señor, queremos darte gracias por la vida de Janet Suárez Ortiz. Queremos poner en tus manos la salud de Lauro Alexander Arévalo Poveda, de la familia Guerrero Ariza, de Rosa Montenegro, de Aristides González, de Ángel Dubán García Ovalle, de Cristian Camilo Macún Plata. Y nos unimos a la acción de gracias al Niño Jesús, al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen, a las benditas almas. Son las intenciones de Diana Patricia Perilla, a San Alejo, intención de Natalia Duarte Avirama, Karen Giselle Bocanegra Forero, Julio Alejandro Triana, a la Santísima Trinidad, intención de la familia Rojas Forero, a la preciosísima sangre del Señor Jesús y a la Santísima Virgen. Y te pedimos por la paz de nuestro país y por el fin de esta pandemia. Te pedimos igualmente por el eterno descanso de Elkin Cadavid, Héctor Velasco, Augusto López, Ignacio Linares, Leonor Niño, Luis Antonio López Cardoso, Alfredo Nigrinis, Aura Velandia, Diógenes Antonio Alfonso, María Magdalena Alfonso de Alfonso, Víctor Ramón Martínez y Mauricio Duarte Villabona, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a recitar todos juntos la oración que Jesús nos enseñó para pedirle a nuestro Padre del Cielo que mantengamos la unidad con Jesús, que Él viva en cada uno de nosotros y nos aliente a dar abundantes y sabrosos frutos de amor, de justicia, de paz y de verdad. Digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Aleluya. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo
y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Me enamoré de Jesús y de su vida perfecta. Me enamoré de Jesús y de su eterna palabra. Me enamoré de Jesús cuando a los hombres hablaba. Me enamoré de Jesús cuando a los hombres curaba. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida él hablaba, de las veces que su amor me demostraba. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida él hablaba, de las veces que su amor me demostraba. Me enamoré de Jesús cuando a la Virgen miraba. Me enamoré de Jesús como el pan verdadero. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida él hablaba, de las veces que su amor me demostraba. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida él hablaba, de las veces que su amor me demostraba. Me enamoré de Jesús como el que está siempre vivo. Me enamoré de Jesús como el que al fin volverá. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida él hablaba, de las veces que su amor me demostraba. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida él hablaba, de las veces que su amor me demostraba. Me enamoré de Jesús y de su vida perfecta. Me enamoré de Jesús y de su eterna palabra. Me enamoré de Jesús
Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que por el sacrosanto intercambio de nuestra redención obtengamos el auxilio para la vida presente y consigamos las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a poner en las manos del Señor, por intercesión de Nuestra Señora de la Salud, la salud de todos los hermanos enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos difuntos. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El próximo viernes, pasado mañana, es primer viernes de mes. Los obispos de Colombia nos han pedido que hagamos oración por la situación de nuestro país para que podamos convivir en paz, en armonía, en justicia, en verdad. Entonces los invito a que oremos este primer viernes ante Jesús sacramentado, en esa devoción tan bonita que todos los primeros viernes está dedicado a orar al Sagrado Corazón de Jesús. Y como ya les había dicho, este fin de semana tendremos Eucaristía presencial. Ya están colocadas las Eucaristías en la página celebremos.org. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Cuando era pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba como quien amaba las Aves Marías. Yo rezaba y siempre comía unas palabras. A veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María.